El oficio de nuestro Señor Jesús es como bien indica su nombre, Salvador. Y Él nos ha dejado el Espíritu Santo como nuestro consolador para guiarnos a toda verdad, para protegernos, cuidarnos, y su palabra como lumbrera a nuestros pies. Y hay un aspecto que el cual también debemos cuidarnos y a lo cual estamos muy expuestos y de mala influencia en esta época. Y para considerarlo, enfoco en Apocalipsis capítulo 12 y el verso 10. Y que el escritor divino lo puso con estas palabras: el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Se infiere del versículo que el maligno gusta divulgar las debilidades del cristiano. En la consideración de este tema y para desglosar el versículo se ven 4 asuntos: un victimario, el acusador; las víctimas, nuestros hermanos; su malignidad, los acusa delante de nuestro Dios; una duración, día y noche. Cuando uno lee especialmente el Nuevo Testamento, uno encontrará que Cristo defiende y excusa a los discípulos, pero Satanás los acusa. Él es el acusador de nuestros hermanos. Basta leer en el libro de Job, en el capítulo número 1, cómo calumnió y difamó a Job delante del Señor, diciendo que como él lo había prosperado tanto, Job era un creyente por asunto material, no de corazón. Y también los fariseos acusaron a Jesús de impío, de endemoniado, de engañador, de farsante, de blasfemo, de todas esas cosas, y se gozaban. Era como tirria. Eso a su vez significa que cuando eso sucede, están los hombres siendo usados por Satanás en contra de Dios y su pueblo. Y debemos cuidarnos porque el enemigo está usando no pocos instrumentos en las redes para difamar a hermanos débiles. Hermanos que no tienen a veces suficiente madurez, pero son verdaderos hermanos, y los otros se gozan, lo difaman cuando ven sus debilidades. Además de eso, tenemos una mala influencia. Casi todos los programas de noticias están difamando mucho, calumniando mucho. Y eso es totalmente opuesto al espíritu cristiano. Dios cuida la reputación de sus hijos. Usted puede leer en Juan capítulo 17, cuando nuestro Señor está haciendo la oración intercesora, que Él dice de los discípulos: han guardado tu palabra. Hace varios días que ellos fueron reprendidos por su carnalidad y debilidad en la fe y tardos para creer. Pero cuando los presenta delante del Padre, delante de nuestro Dios, entonces los defiende. Eso a su vez significa que el Señor cuida la reputación de sus hijos. El caso de David. David fue perseguido por Saúl. Saúl se hizo por envidia enemigo de David y enemigo de las promesas del reino. Y cuando mataron a Saúl, David dijo estas palabras: que no se sepa en Ascalón que un grande de Israel ha caído. Es decir, cuidó su reputación. José nunca le había puesto la mano ni siquiera en el hombro a María, y de pronto se entera que ella está en estado. Y dice la Escritura, como era justo, quiso dejarla secretamente para no infamarla. De modo que reiteramos que Dios cuida la reputación de sus hijos. Más aún cuando el Señor Jesucristo habla de nosotros, lo que reporta es la mejoría de los santos, porque todos nuestros pecados, todas nuestras debilidades, equivocaciones y errores, Él los clava en la cruz del Calvario. Así que, amados hermanos, cuando veamos un hermano, no nos pongamos del lado de Satanás, no difamemos, más bien roguemos, oremos. Ahora bien, al finalizar de todo esto,
nos preguntamos o hacemos una pregunta: ¿de qué lado estás tú cuando habla de tus hermanos? Pudiera decir, con vergüenza he difamado mucho, pero recuerda esto: en Dios hay perdón para que Él sea reverenciado. Así que es hora de renovar nuestro arrepentimiento, y teniendo siempre en cuenta esto, que si alguno haya pecado, tenemos abogado delante del Padre que aboga por nosotros, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo concluimos? Tristes, avergonzados y arrepentidos. Y rogamos: Señor, perdona nuestra incredulidad, y te suplicamos, enséñanos a amar a nuestros hermanos como tú nos amas a nosotros. Te rogamos, pon freno a nuestras lenguas y guarda a nuestros labios, y concédenos honrarte siempre. Amén.